Listo, bueno, entonces nosotros en nuestra primera sesión, ¿cierto? Estuvimos trabajando un ejercicio, hicimos algunas pues cosillas ahí con respecto al tema de los vectores. Voy a compartir por acá la pantalla para que veamos algunos de esos aspectos que tocamos allí en su momento, ¿cierto? El archivo ya está compartido a través del grupo de WhatsApp, por lo tanto ustedes ya lo pueden consultar cuando lo requieran, cuando lo necesiten, ¿listo? Bueno. Algo importante a tener en cuenta y digamos algo que le acabo de agregar ahorita es lo siguiente, esto de aquí. Este es el limpiar pantalla, ¿ok? Si usted desea limpiar la pantalla, así como lo hacíamos allá en este caso en Python, lo hacíamos con la librería OS y hacíamos el CLS, pues aquí se utiliza este comando que está acá. Estas dos líneas de código simplemente la meten en una función, la pueden llamar limpiar pantalla o como ustedes lo deseen, y esto les va a permitir que se borre todo lo que está en la pantalla y luego pues se pueda ver un poquitico más organizado el programa. Bueno, entonces haciendo un pequeño repaso, utilizamos 4 vectores, hicimos algunos arreglos, por ejemplo en este caso este vector es de tipo entero, ¿cierto? Hicimos ahí ese cambio, esa explicación está en el video anterior. ¿Cierto? Librería escáner, capturamos todos los datos, ¿cierto? Y aquí hacemos la actualización. Lo voy a ejecutar para que ustedes lo vean. Miren que aquí ya se ejecuta con la pantalla limpia, ¿cierto? Código, por ejemplo, del producto. Clicar acá. Vamos a ver. Ok. El código solamente es números. Ese es el cambio que nosotros hicimos. Entonces tenemos aquí código 2020, nombre del producto nevera. Nevera blanca, vamos a ponerle así, cantidad 20 y precio, vamos a ponerle 1.000.000 de pesos. ¿Ok? Ahí tenemos los productos. En la opción número 4 los podemos listar. Miren que aquí hay algo importante. Miren esto. ¿Ok? Esto no sucedía también allá en Python. ¿Ok? Aquí le estamos haciendo algunos arreglos. Como yo estoy limpiando la pantalla, ¿cierto? En este caso, él no me permite detenerme allí, porque recuerden de que hay un while, ¿okay? Este while se sigue ejecutando, por lo tanto necesitamos detenerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Colocar un next line, ¿ok? Como para que él se detenga allí y sería como el enter que utilizamos allí en Python. De hecho, la podemos crear así. La voy a crear por acá así. Entonces, declaro una variable, ¿cierto? Vamos a llamarla enter, ¿cierto? Y ahí está. ¿Ok? Static string enter y la vamos a utilizar cuando presionamos ciertos valores. Por ejemplo, cuando después de registrar, ¿cierto? Después de registrar o de hacer cada operación, podemos solicitar el enter como tal. ¿Listo? Entonces, luego que se registre, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo en general. Aquí cada vez que se ejecute cada opción. Acá vamos a decirle que después de que registre, le diga enter es igual a lectura.next line, ¿ok? Esto sería un valor, digamos, una entrada falsa, por decirlo de alguna manera. Simplemente lo que está haciendo es permite aguantar en ese momento el registro para poder ver la información y luego pues continúa con el siguiente proceso. Lo colocaríamos también al momento de consultar, ¿cierto? Luego que hace la consulta, que espere. Luego que hace una actualización, sería aquí, que espere, ¿cierto? Enlistar también que espere, ¿ok? Y listo. Vamos a hacerle nuevamente la prueba. Agregamos el producto. Nevera blanca. Cantidad 20. Precio 1.000.000. Y listo, miren que hay el producto nevera blanca ha sido registrado y ahora sí retornamos al menú. Es lo mismo que teníamos en Python, que era con una variable enter recibíamos como si fuese un golpe de tecla, se queda esperando para
poder visualizar allí. Acá le podemos decir, por ejemplo, listar. Miren que ahí nos aparece, ¿cierto? 2020, nevera blanca, el precio y la cantidad. Vamos a registrar otro producto, 2021. Vamos a decirle que esto es un computador, cantidad 5. Vamos a ponerle 2 millones de precio. Ahí está, lo ha registrado. Los listamos y miren que ahí empiezan a aparecer todos los productos como tal, ¿ok? Pues ya ahí tenemos esa información. Hicimos también el tema de la búsqueda, por ejemplo, 2021, aquí nos trae la información que corresponde, computador, el precio, la cantidad. Hicimos el tema de la actualización, ¿cierto? 2021, nos dice que es un computador, ese es el precio, que quiere cambiarle el nombre. Vamos a colocarle aquí computador portátil. Listo, dice que se cambió. Hacemos nuevamente el listado y miren que ahí se cambia la información. Por lo tanto, ya tenemos todas las operaciones ya realizadas. ¿Okay? Ya tenemos todas las operaciones realizadas de lo que habíamos programado acá. Simplemente pues agregamos esto de la lectura, el next line falso, ¿cierto? Como para detenerlo allí y la función limpiar. En este caso, se las estaba explicando al principio de la sesión de clase, ¿ok? ¿Claro todo hasta allí, muchachos? ¿Vamos bien hasta allí? Cuéntenme cómo estuvo allí. ¿Todo bien? Ok, por aquí nos dice JJ, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Todo claro hasta el momento? Profe, yo apenas ingresando, ando en la calle, así que con la grabación del video me pongo al día. Ah, ok, listo, perfecto. No hay problema. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Básicamente el ejercicio. Yo les había pasado el archivo. Lo único que tiene de nuevo es esto del enter y lo de limpiar la pantalla, que realmente pues hicimos esa parte allí, y lo de la explicación del actualizar. Yo ambos videos se los voy a subir, tanto el video anterior como el video nuevo, este que estamos haciendo ahorita, como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, la idea es que desarrollemos un ejercicio dentro de la sesión de clase. ¿Para qué? Para que afiancemos ciertos conceptos y ciertas cosas, pues, que tenemos por allí que pueden estar un poco, digamos, eh, que no la han comprendido completamente. Bueno, entonces este ejercicio, ¿ok? Yo lo voy a hacer acá, va a quedar grabado en la sesión de clase. La idea es que ustedes estén muy pendientes, hagan las preguntas, ¿cierto? Sobre las dudas que tienen y todo eso, ¿ok? Y estemos ahí muy pendientes de lo que vamos a hacer. Yo voy a desarrollar el ejercicio con ustedes, obviamente, ustedes también participan en la creación del ejercicio y luego lo van a codificar. Siguen el video y lo codifican y luego lo suben en la plataforma, ¿vale? Profe, ¿va a manejar vectores otra vez? Sí, en este caso vamos a manejar vectores. Sí, señor. En este caso podría implementarlo usando variables, ya que en el otro lo usó directo para ver las dos formas. En el primer ejercicio que hicimos de vector lo utilicé con variables. En este fue que hice el cambio. Pero sí la vamos a hacer con variables porque necesitamos validar algunas cosas. O sea que sí va a ser necesario para que los datos no entren directos al vector. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos Javaxo. Este lo voy a llamar ejercicio 5 vector. ¿Ok? Ahí creamos el espacio de trabajo, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos, lo guardamos, ¿cierto? Guardar espacio de trabajo y listo. Ya estamos a empezar nuestro ejercicio. Bueno, vamos a crear el archivo. Voy a llamarlo, en este caso lo vamos a llamar diferente. Vamos a llamarlo, porque siempre le ponemos principal. Vamos a llamarle inventario, pero vamos a llamarlo calificaciones.ya. Ok, listo. Aquí voy a crear la función principal. Calificaciones. Ok,
Y ahí está, vamos a crearle aquí el programa principal. Y bueno, ya ahí lo tenemos listo. Vamos ahora con la explicación de lo que nosotros vamos a desarrollar aquí en el ejercicio y luego pues ya arrancamos con todo el tema de la codificación. Bueno, entonces, a diferencia del ejercicio anterior, nosotros aquí vamos a hacer un sistema académico. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Quiero que estén muy pendientes, muchachos, muy conectados allí para que podamos realizar, pues, comprender toda esta temática. Bueno, aquí vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que vamos a tener 11 posiciones. ¿Ok? Mírenlo aquí. 11 posiciones. Listo. Ahora, vamos a guardar información de un estudiante. Aquí la idea es que a este estudiante se registre el estudiante y luego se evalúe el estudiante. ¿Ok? Entonces a cada estudiante le va a corresponder, ¿cierto? Primero un registro, luego buscamos el estudiante, le insertamos las notas y luego lo evaluamos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener cierta información del estudiante. Vamos a capturar aquí. Entonces, vamos a tener dos vectores. Aquí voy a tener la identificación del estudiante. ¿Sí? Y acá, en este caso, vamos a tener lo que son los nombres del estudiante. ¿Ok? Por acá vamos a registrarle otro dato que se va a llamar programa. O sea, ¿qué es lo que está estudiando esa persona? ¿Ok? Voy a tomar la primera posición para hacerla como ejemplo, para que ustedes vayan entonándose allí cómo va la cosa. Entonces, supongamos que aquí tengo el 1, 2, 3, estudiante Dulfran Montaño. ¿Listo? Programa que está estudiando Ingeniería de Sistemas. ¿Ok? Mandaron a estudiar otra vez. Entonces, supongamos que estos son los datos que tengo del estudiante. Obviamente, aquí voy a ir registrando, pin, 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 muchos más estudiantes. Estos tres vectores corresponden a la información del estudiante. Pero ahora bien, a este estudiante hay que evaluarlo. ¿Ok? A este estudiante hay que evaluarlo. Ahora, ¿qué cosa importante tenemos que tener en cuenta? Que aquí vamos a tener otro vector, ¿cierto? Vamos a colocarlo por acá. Y este vector se va a llamar calificación. Voy a llamarlo así, calificación. ¿Ok? En este vector debe estar la calificación definitiva del estudiante. Ojo con esta palabra, definitiva. Nosotros vamos a tener para este estudiante 3 notas, ¿ok? De hecho, vamos a trabajar bajo el mismo criterio que hemos trabajado antes. La primera nota va a corresponder al 30%. La segunda nota corresponde a otro 30%. Bueno, vamos a ponerle 20, vamos a hacerlo así. 20%, 40%, ¿cierto? Y por último, la tercera nota la vamos a colocar en un 40%. ¿Ok? Ahí tenemos en total, sería la definitiva del estudiante, será el 100% de esa evaluación. 40, 40, 80 y 20, 100. ¿Ok? Ahí tenemos los datos. Entonces, lo que yo guardo aquí del estudiante, perdón, es su definitiva. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que nosotros vamos a tocar en el tema, perdón, como tal del ejercicio, es que las reservaciones de las calificaciones van a ser de acuerdo a la posición del estudiante. Me explico. Si yo registré a Dulfran, vamos a poner un ejemplo que después registro a otra persona. Voy a poner aquí a registrar al hijo mío. ¿Cierto? Matthew Montaño. ¿Cierto? Está estudiando, vamos a ponerle aquí electrónica. De hecho, le gusta mucho.
Entonces, miren que yo tengo 2 estudiantes registrados. Vamos a registrar un tercer estudiante por acá. Vamos a quitar esto de aquí. Listo, vamos a registrar un tercer estudiante. Por ejemplo, este es su documento de identidad. Vamos a registrar estudiante y este estudiante, administración de empresas. ¿Ok? Bien, miren que yo no he registrado todavía ninguna nota, solamente he registrado los estudiantes y es válido esto. Yo puedo tener todos mis estudiantes registrados, pero al momento en que yo los voy a evaluar, yo necesito que el estudiante me suministre su número de identificación. Cuando el estudiante me suministra su número de identificación, yo debo saber en qué posición está en los vectores. Recuerden de que toda la información de cada uno de ellos reposa en una posición de los 3 vectores en este caso. Entonces, si yo le digo, bueno, yo quiero evaluar al estudiante que tiene el documento de identidad 1, 2, 3. Listo. ¿En qué posición se encuentra? En la 0. Automáticamente me pide la primera nota, la segunda y la tercera. Calculo su definitiva y debe quedar en la misma posición que le corresponde al estudiante. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo he evaluado a Matthew y he evaluado a Karen, pero no he evaluado a Dulfran, quiere decir de que estos dos me van a aparecer a mí con definitiva cuando yo liste todos los estudiantes. ¿Ok? Por ejemplo, quiero saber todos los estudiantes que están. Listo, muéstreme todos. Ah, listo. Le va a mostrar toda esta información, pero a este, por ejemplo, le va a aparecer vacía la información porque no tiene ningún dato como tal. ¿Ok? Claro todo hasta allí, muchachos. Ahí vamos bien. ¿Sí es claro hasta allí? ¿Vamos claros? Sí, profe. Ok, este ejercicio va a estar interesante y ustedes saben que cuando yo digo interesante porque está muy bacano y nos va a permitir, pues, en este caso, ampliar ese concepto y ese conocimiento que ya tenemos de antemano con los otros ejercicios. Bueno, entonces, volvemos otra vez. La dinámica es esa, ¿ok? Este de identificación lo vamos a tener de tipo entero, ¿ok? Este va a ser de tipo string, o sea, str. Vamos a tener un string, vamos a poner el nombre completo. String, porque estos son caracteres. Este va a ser de tipo string también. Un Profe, carácter, ¿sí? 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 ¿Quién me comentó algo? La voz se me hizo conocida. Sí, me iban a hacer alguna pregunta. Bueno, no sé. Esa era Camila. Camila, cuéntanos. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, de pronto fue que se le activó el micrófono. Interesante, igual a yo no he complicado. Bueno, yo no he preguntado nada. el micrófono se activó por ahí. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Listo, entonces tenemos entero, estero. Aquí tenemos string, string y string, ¿ok? Y el único que vamos a manejar de forma entera es este. Ya sabemos la razón del por qué. En el ejercicio anterior tuvimos algunas dificultades manejando los números de esta forma. Este sí lo vamos a dejar así, no hay ningún problema, lo podemos convertir y no tiene ninguna dificultad. Entonces, ahora sí empieza lo bueno, vamos a empezar a construir nuestro programa. Ya tenemos la estructura, ¿cierto? Voy a empezar por acá creando los vectores. Recuerden que deben ser vectores de tipo estático y también deben estar de forma global. Entonces empezamos acá, static, ¿cierto? Estos son int, ¿cierto? Aquí sería nuestro primer vector que se llama identificación. Le decimos aquí new int y le damos el tamaño. En este caso son 11 de tamaño. Miren acá, del 0 al 10 tenemos 11 posiciones. Pues eso es lo que vamos a manejar hasta el momento. ¿Ok? Tenemos nuestro segundo vector. Este es de tipo string.
sería en este caso el nombre del estudiante, ¿cierto? Aquí tenemos nombre, listo, de 11 caracteres. Tenemos el programa que estudia, static string. Aquí cambiamos por programa, ¿cierto? Ahí está. Y por último tenemos la calificación, ¿ok? Entonces tenemos static, ¿ok? String, calificación, y también de 11 posiciones, ¿ok? Listo. Ahí ya tenemos la declaración de todos los vectores que vamos a utilizar para el ejercicio, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a declarar la variable que va a mover a los vectores. Esto lo hicimos en el ejercicio anterior. Esta variable es la que controla, vamos a colocar un comentario, las posiciones de los vectores. ¿Ok? En cuanto a la inserción. ¿Ok? El vector de calificaciones no va a ser afectado por esta variable, sino que el vector de calificaciones se le va a colocar su valor una vez el estudiante ha sido registrado. ¿Ok? Entonces yo primero registro al estudiante, una vez que lo registro, ¿cierto? Luego le digo que lo voy a calificar. Cuando lo voy a calificar, él me pide su documento de identidad, que sería este que está acá arriba. Yo lo busco, sé en qué posición se encuentra y luego en esa posición es que le hago la calificación. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Vamos a necesitar la librería de Scanner, ¿cierto? Java util.scanner, ¿ok? Esta librería nos va a permitir, ya la trabajamos en el ejercicio anterior, con esta librería vamos a poder nosotros insertar, ¿cierto? Los datos y solicitárselos al usuario, ¿ok? Por lo tanto, necesitamos crear un objeto que nos permita conectarnos con la librería Scanner y sustraer a través de ese objeto todos los métodos que ésta tiene. Entonces le decimos aquí Scanner, vamos a llamarla en este caso lectura, ¿ok? Es new scanner system.in, ¿cierto? Que en este caso es nuestra, digamos, vamos a decirle que esos son datos de entrada, ¿ok? Ahí tenemos, miren, varias cositas que hemos declarado en este caso. Ahora, ¿qué sigue en este paso? Vamos a crear nuestra primera función, que es la función de limpiar. Vamos a reutilizarla de lo que teníamos en el otro. Entonces vamos a decirle aquí public static void función limpiar. Ok, vamos a buscar en el ejercicio anterior. Está por aquí en el escritorio. Vamos a reutilizar esto. Ejercicio 4. Este código. Que la teníamos por aquí. Mírenla, aquí está. ¿Ok? Vamos a reusarla. Listo, ahí está. Este código nos permite a nosotros limpiar la pantalla, ¿cierto? Cuando nosotros lo vayamos a requerir, ¿ok? Listo. ¿Qué otra cosa más necesitamos acá? Como nosotros vamos a tener un ciclo while, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar un ciclo while. Necesitamos, en este caso, tener una variable que permita que se haga continuidad en el ciclo. Entonces, vamos a crearnos aquí una variable, static booleans, y vamos a llamarla BLN, recuerden la norma, booleano de control. ¿Ok? Esta variable se va a llamar control y la vamos a iniciar con un true. ¿Ok? Entonces, para que se pueda seguir repitiendo el menú de opciones que vamos a tener aquí, necesitamos que esta variable siga cumpliendo esa condición. Entonces le decimos aquí, mientras, ¿cierto? Que BLN control sea igual a true, se siga repitiendo el ciclo while, ¿ok? Este ciclo va a ser, se lo escribimos mal aquí, es control, ¿ok? Este ciclo va a ser infinito prácticamente, pero lo vamos a controlar desde
las opciones que le vamos a colocar al menú, ¿ok? Entonces, si yo de pronto tengo que mis opciones de menú, ¿cierto? Las puedo, vamos a colocar esto un poquito más grande para que se vea mejor, ¿ok? Entonces, desde las opciones del menú voy a controlar cuándo necesito yo que se detenga, en este caso, el menú. ¿Qué opciones vamos a tener? Entonces, verifiquemos nuevamente aquí. Registrar estudiante, evaluar, listar estudiante y evaluar estudiante. Esas van a ser las tres opciones que vamos a tener dentro de nuestro programa. Entonces, le decimos aquí, system.out.print. ¿Ok? Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, algo que diga, no sé, menú principal. ¿Ok? Entonces aquí estaría 1, 2, 3. Y aquí empezamos a colocarle cada una de las opciones. Le damos espacio hacia abajo 2 veces para que el menú no quede tan pegado. Y empezamos con las primeras opciones. Entonces, registrar será la primera. Vamos a colocar esto en mayúscula. Registrar. La segunda opción será listar, ¿cierto? Tercera opción, en este caso es calificar o evaluar, vamos a llamarla así. Y vamos a decirle que el código se pueda bajar. Y por último, vamos a tener una cuarta opción, que es salir. ¿Ok? Le colocamos su respectivo flechita de acceso y punto y coma. ¿Ok? Hasta ahí nuestro programa tiene establecido el menú principal, ¿cierto? Mediante vamos a recibir todos los datos y cada una de las opciones. ¿Ok? Voy a ejecutarlo para que vayamos viendo cómo va quedando y le vamos haciendo sus modificaciones. Aquí en este caso, al menú principal, cada vez que se ejecute, le vamos a decir que limpie la pantalla para que llamamos aquí la función para que se puedan apreciar los datos de una mejor manera. Entonces vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Listo. Ahí está. ¿Por qué razón se ve así? Porque nosotros no le hemos dicho todavía que capture el dato. Entonces esto lo que está haciendo es que se está refrescando por segundo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle esa opción. Vamos a decirle aquí int opción es igual, ¿cierto? A integer.parseInt de lectura punto nextLine. ¿Ok? ¿Quién me puede decir la razón del por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Quién me puede decir? Para tomarlo como string. Ok, muy bien. Estoy haciendo la captura como si fuese un string, pero lo estoy convirtiendo, o sea, todo lo vamos a manejar a nivel de string. Todas las capturas van a ser nextLine, solamente que lo convierto al tipo de dato que me corresponde o que necesito en este caso. Aquí nos aparece este error porque Scanner tenemos que declararlo de tipo estático porque se está moviendo dentro de una función estática en este caso. Listo. Aquí le decimos que valide las opciones, ¿cierto? Bueno, de hecho aquí ya lo podemos ejecutar. ¿Sí? Mírenlo allí, ya deja de palpitar. Aquí está nuestra opción. Aquí tenemos que correr listar. Mire que quedó pegado acá. Y aquí ya nos va a permitir seleccionar las opciones, pero como todavía no hemos colocado ninguna, ¿cierto? No lo permite evaluar. ¿Ok? Aquí está listar. Verificamos. ¿Ok? Miren lo que aquí está. Ya están en orden. Registrar, listar y evaluar. ¿Ok? Listo. Vamos a ver si hay algún comentario por acá para convertirlo. Muy bien, excelente JJ. Sí, ahí en este caso habíamos comentado algunas dificultades que se presentan con el escáner cuando leemos diferentes tipos de datos. Entonces tenemos que estar cambiando, ¿cierto? Cerrando y abriendo el lector
Para evitar eso, todos los datos los leemos como next line y pues ahí en este caso no habría ninguna dificultad en convertirlos. Listo. Entonces vamos a hacer acá la validación. Le vamos a decir si int opción es igual a 1, ¿cierto? Eso quiere decir de que se va a hacer la primera opción, ¿ok? Si la persona ingresa o el usuario de la aplicación ingresa 1, la opción 1, nosotros lo tenemos que dirigir a él a la opción de registro, ¿ok? Entonces vamos acá en este caso, vamos a colocar la función public static void función registrar, ¿ok? Habíamos comentado algo esta mañana y es que nosotros podemos tener una función de captura de datos, ¿cierto? O una función general que controle todo y a través de esa función que controla todo, pues decirle cuál es la opción que presionó y mandarlo a capturar los datos a otro lado y luego guardarlos. Pero por temas de que estamos aprendiendo, ¿cierto? Estamos apenas, digamos, haciendo la introducción a lo que es Java y aprendiendo los conceptos. Por esa razón vamos a trabajarlo de esta manera, ¿ok? Entonces, aquí simplemente le vamos a mandar la función de limpiar primeramente, ¿cierto? Limpia la pantalla. Le mandamos un system.out.print, ¿cierto? Y aquí vamos a mandarle algo que diga registro de estudiantes. ¿Ok? Ahí está. Como para que se vea en la pantallita superior al momento en que entro en esta opción, ¿cierto? Luego se ve en la pantalla y luego pues retorna acá como tal. Que también habíamos comentado. Si yo me encuentro dentro de un ciclo infinito y tengo una función de limpiar, cuando se hace el retorno, ¿cierto? Cuando se hace el retorno de la función, ahí tenemos un detalle. Y el detalle es el siguiente. Como él borra la pantalla, probablemente este mensaje no lo podamos ver. Vamos a mirar a ver qué sucede. Si escojo la opción número 1, mírenla, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, miren, si yo presiono rápido el 1, ven como una manchita que aparece de este lado. ¿Ok? Esa manchita de este lado es este mensajito que estamos colocando aquí. ¿Por qué no nos aparece? Muy sencillo, porque no hemos detenido todavía la pantalla. O sea, no le hemos dicho deténgase aquí y capture. No hemos recibido ningún dato. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es llamar la función registrar y crearnos un falso golpe de tecla. Eso nosotros lo utilizamos ¿dónde? En Python. Cuando estuvimos trabajando con Python, usábamos una variable entera, que de hecho en este caso es de tipo string, ¿cierto? De tipo carácter, y que esa variable hace una falsa captura. De hecho, no nos interesa lo que se captura ahí porque al ser string y recibir un golpe de tecla, pues se activa automáticamente. Vamos a declararla por acá. Le decimos static string enter, ¿ok? Y esta variable lo que va a hacer es contener como si fuese un golpe de tecla, o sea, una captura, pero que no va a recoger ningún dato, sino que simplemente hace que el programa se detenga en ese momento. Entonces aquí le decimos enter es igual a lectura.nestline, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Se va a quedar esperando como si fuese a golpear, ¿cierto? Pero en realidad lo que está haciendo es deteniendo en ese momento en la ejecución del ciclo y que no limpie esta función. Entonces lo ejecuto nuevamente. Listo, escojo la opción 1 y miren que ahí se ha detenido. Miren que acá está el cursor esperando a que yo presione una tecla. ¿Cuál es la tecla que vamos a presionar? Enter, ¿ok? Y automáticamente se retorna al menú principal. Digamos que eso es un truco, ¿cierto? Un truquito que nosotros podemos hacer allí para que tengamos el mismo efecto que aplicábamos allá en Python, ¿ok? Bueno, aquí sí procedemos a capturar los datos del estudiante, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decirle que baje una línea, ¿cierto? Y acá vamos a empezar a registrar los demás datos. Out.print, ¿cierto?
Y aquí le vamos a decir entonces que mande la información del estudiante. Vamos a decirle aquí identificación. Identificación. ¿Ok? Capturamos la identificación de la persona. Eso es lo que estaba preguntando en este caso Brian. Vamos a capturar todo en variables, las vamos a evaluar y luego pues validamos si está todo correcto y luego las pasamos a los vectores. Aquí utilizamos variables locales. Vamos a decirle string ID, perdón, entero ID. Vamos a utilizarlo de tipo string. Identificación es igual a lectura. Bueno, aquí sería lectura punto next line. ¿Ok? Ahí está. Vamos a recibir el siguiente dato. System.out.print. Vamos a decirle que acá ingrese su nombre. Vamos a capturarlo. String nombre, lectura.nextLine. Y por último, vamos a decirle que ingrese el programa. ¿Ok? Vamos a ponerle así, programa de formación. O sea, que está estudiando la persona. Listo. Y lo capturamos, string proc de programa y lectura.nextLine. ¿Ok? Ahí estoy capturando toda la información del estudiante, pero la estamos capturando ¿en dónde? En variables. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar si esta persona ha ingresado todos los datos de forma correcta. Por ejemplo, si, ¿cierto? ID.equals, la función que estábamos utilizando es diferente de vacío, ¿cierto? Y o, vamos a ponerle aquí una o, ¿cierto? Nombre.equals es vacío, o aquí en este caso sería proc de programa.equals es vacío. ¿Ok? Ahí estaríamos verificando, ¿cierto? Si estos datos los han mandado vacío. ¿Qué significa vacío? Pongamos el ejemplo. La persona no ingresó nada, simplemente presionó Enter, Enter, Enter y Enter. O sea, no ingresó absolutamente nada. ¿Qué tenemos que decirle? Mandarle un mensaje, punto print, ¿cierto? Que indique qué cosa debe diligenciar toda la información solicitada. ¿Ok? Ahí está. ¿Vale? Vamos a hacerle una prueba a ver cómo funciona. Vamos a ejecutarlo. Le decimos que vamos a registrar. Enter, Enter, Enter. Miren, ahí está. Debe diligenciar toda la información solicitada. Quiere decir que la persona no suministró ningún dato, ¿cierto? No ha suministrado ningún dato y que se las quiere tirar de vivos y mandar datos vacíos. No podemos permitir que se ingresen datos vacíos. ¿Ok? Ahora, si no, ¿cierto? Quiere decir de que sí envió información. Quiere decir de que no están vacíos los datos que están ahí agregados. Ahora sí los mandamos a guardar a los vectores. Entonces, le decimos, recuerden que la variable que está acá arriba, que es la variable post, es la que contiene el incremento de estos vectores. Entonces le decimos acá, ID en post, ¿cierto? Y ntpost es igual, ¿cierto? Ese sería el vector ID y ntpost. Mírenlo aquí, el vector se llama ID, ntpost. Le vamos a asignar lo que está guardado en la variable. Pero recuerden que aquí ID lo hemos capturado como un valor carácter. Mírenlo aquí. Entonces le decimos aquí integer.parseInt y aquí le vamos a mandar esa variable como tal, ¿ok? Que sería la variable ID. ¿Listo? Mírenlo acá. Ahí estamos guardando, en este caso,
dentro de la posición que le corresponde, ¿ok? Listo, nos dice el tipo de dato string debe resolverse, string, Ok, bueno, aquí este dato, ¿cierto? En este caso, el vector, vamos a verificarlo por acá. Nuestro vector es de tipo entero, mírenlo aquí, táquete, ¿cierto? Nuestra variable post es de tipo entero, ¿cierto? Vamos a verificar qué le sucedió aquí a nuestro vector. Dice que la expresión no se ha resuelto, que es de tipo string. Ok, mire. Yo estoy utilizando una variable ID y también el vector se llama ID. Esto es una recomendación. No podemos utilizar una variable con el mismo nombre del arreglo, ¿ok? Porque entonces el archivo de código fuente no puede identificar si estamos hablando del vector o estamos hablando de la variable, ¿ok? Aquí voy a hacer una corrección. Vamos a quitarle el vector ID, le voy a colocar ID de estudiante, ¿ok? Así voy a llamar el vector. Entonces aquí lo corrijo, ID y miren que automáticamente se corrige el problema, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. No podemos utilizar un nombre de variable con un nombre de arreglo. Listo. Aquí le hacemos la conversión a entero porque recuerden de que el acá recibe los valores de tipo entero, ¿cierto? Y el vector es entero, por eso lo convierto. Vamos a capturar el de nombre. Ok, ahí está. Nombre del vector, ¿cierto? Y vamos a tener la misma dificultad. Miren que yo utilicé aquí nombre, ¿sí lo ven? Entonces aquí le voy a decir nombre, ¿ok? De estudiante. Para que no me vaya a tener el mismo problema, porque acá la variable se llamó nombre. Aquí sería intPost, que es la variable que mueve estos vectores. Y acá simplemente vamos a decirle, ¿cierto? Nombre y acá le decimos entonces igual a ¿qué? A nombre, mírenlo allí. ¿Sí? Que es la variable que contiene el valor que nosotros almacenamos ahí. Luego le decimos acá programa. Este sí no tiene problema. Aquí sería intPost, variable. Y acá es pro, ¿ok? Que es la variable que lo contiene. Ahí estamos haciendo el almacenamiento, ¿cierto? De la información a los tres vectores, es estos que están aquí. Lo que hicimos fue guardar aquí en las posiciones de los vectores esos valores, ¿ok? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que esta variable, obviamente vale 0 al principio, pero se tiene que mover. ¿Por qué se tiene que mover? Porque tengo que pasar a la siguiente posición para guardar los datos en las otras posiciones del vector. Entonces, una vez que se hace el registro, debemos decirle intPost más igual 1. ¿Ok? Incrementándole una posición para que cuando vaya a guardar no quede en la misma posición y reemplace los datos porque ahí nunca avanzaría. Si nosotros no incrementamos esta variable, nunca avanza. ¿Ok? Y le mandamos un mensaje out.print y le decimos aquí, el estudiante, vamos a mandarle aquí nombre ha sido registrado, voy a quitar esto de aquí, ha sido registrado con éxito. ¿Ok? Ahí está, vamos a mandarle aquí un espacio hacia abajo. ¿Ok? Listo, miren que ahí hemos hecho la validación. Ahí está, recibimos los datos, verificamos si no están vacíos y guardamos aquí, en este caso, los datos en el vector. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacerle una prueba a ver cómo nos va con estos datos. Vamos a darle otro espaciecito a este aquí. Lo ejecuto. Ok, nos aparece nuestro menú principal. 1, registro de estudiantes. Identificación, nombre del estudiante. Programa de formación, ingeniería
sistemas, y ahí está el estudiante Dulfran. Obviamente aquí la ñ, ¿sí? Tenemos esa dificultad. Ha sido registrado con éxito. ¿Por qué aparece Dulfran Montaña? Porque ahí estamos colocando allí la variable, ¿cierto? Que contiene el nombre del estudiante y listo. Si nosotros presionamos Enter, listo, automáticamente nos lleva al menú. ¿Qué cosas debemos corregir aquí? Bueno, esto debemos colocarle un \n, lo mismo que a este también, para que no aparezcan pegados a la información que se está registrando. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Nombre del estudiante, programa de formación, y ahí está, miren, el estudiante de Dulfran Montaño ha sido registrado con éxito y retorno ahora sí al menú principal, ¿ok? Ya tenemos aquí toda la información. Ya sabemos que si no registra ningún dato, lo manda vacío, pues nos dice de que tiene que diligenciar la información solicitada, ¿ok? ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Qué dicen por acá? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Clarito, profe. Ok, ya se empieza a comprender mucho más, ¿cierto? Ya empezamos a ver otros ejemplos, otras cosas, pues se va ampliando allí el panorama de la cosa. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Ya ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra opción número 1, que es el registro del estudiante, ¿ok? Registrar. Vamos a la segunda opción, que en este caso sería listar estudiantes, ¿ok? Listar los estudiantes para saber nosotros en este caso quiénes son los que tenemos registrados, ¿ok? Entonces vamos a hacer por acá la opción de listar. Entonces vamos a decirle public state void función listar, ¿ok? Esta función tampoco va a recibir ningún parámetro. Estamos trabajándolas así de esa manera, pues en este caso, ¿ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Para listar el estudiante, recuerden que nosotros tenemos que hacer un recorrido de los vectores, ¿ok? Por ejemplo, yo necesito saber toda la información de este, toda la de este, toda la de este, y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, algo importante a tener en cuenta es otra cosa por aquí. Resulta que nosotros tenemos nuestro vector calificaciones de tipo ¿qué? String, ¿ok? Lo vamos a dejar temporalmente así, pero ahí vamos a mirar de acuerdo al ejercicio que hicimos en la mañana, en la sesión que tuvimos en la mañana, que en este caso devuelve lo que es null, ¿ok? Entonces ahí no se ve como que muy bien la cosa y podríamos mirar otro esquema allí. Entonces, para listarlo, vamos a hacer un recorrido utilizando un ciclo for, ¿cierto? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 11, por lo tanto llega hasta 10, ¿cierto? En este caso, del 0 al 10 tendríamos ¿cuántos? Bueno, aquí en este caso tendríamos hasta el 12, ¿ok? Restando una posición, del 0 al 12 al 11, tendríamos ¿cuántas posiciones hay, muchachos? ¿Cuántas tenemos del 0 al 12? Pues del 0 al 11, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas hay ahí? No todos al tiempo. Si yo coloco el ciclo del 0 al 12, ¿cuántas posiciones me ejecuta? Pues en este caso no es al 12, sino al 11. Miren que aquí le estoy restando una posición. Del 0 al 11, ¿cuántas hay? ¿Cuántas? Profe, y si en esa validación en el campo de identificación ingresan letras, bueno, ahí en ese caso habría que hacer una validación de tipo de dato, pero eso todavía no las hemos trabajado. Eso vamos a ver luego más adelante algo que se llaman excepciones, ¿ok? Lo que se llama el famoso try catch, ¿ok? Donde hay una excepción donde yo le digo, así es el tipo de dato que yo necesito, pero en este caso, como no la hemos tocado, por esa razón no las pongo aquí para que no vayan a tener otras cosas más en que pensar. Entonces, si yo coloco del 0 al 11, ¿cuántas posiciones se ejecutan?
¿Cuántas? ¿Cuántas tenemos aquí? Aquí tenemos, miren, del 0 al 10. O sea que si pongo 11, ¿hasta dónde llegaría? ¿Cuántas? ¿Quién dice por acá cuántas? 12. Muy bien. ¿Y nosotros necesitamos cuántas? Necesitamos 11. ¿Cierto? Entonces aquí sería hasta 11. O sea que realmente es hasta 10. Del 0 al 10 habría 11. Con su respectivo incremento. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahí los vi bien con esa analogía. Listo. Entonces, nosotros necesitamos mandar a imprimir todos los datos. En la sesión de la mañana estuvimos viendo lo que es la validación de datos para que no imprima todos los datos que están vacíos, ¿ok? Porque nos mandaría a imprimir las posiciones vacías. En este caso, a medida de que va recorriendo, vamos a decirle qué tiene guardado dentro del vector. Entonces le decimos vector ID, posición I, si es igual a 0. ¿Ok? Identificación del estudiante, así es como se llama. Resulta que cuando nosotros creamos un vector de tipo entero, todas las posiciones por defecto, cuando se crea el vector, se guardan con un 0. O sea, que si yo no he guardado nada y mando a imprimir el vector, lo que ustedes van a ver es puros ceros. ¿Ok? 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Nosotros entonces con esta validación le estamos diciendo de que va a imprimir aquellas posiciones que no están, pues, que son diferentes en este caso a 0. Si la posición es 0, entonces la vamos a imprimir, ¿ok? Eso es lo que estaría planteado aquí. ¿Cómo cambiamos nosotros esto? Porque la que nosotros necesitamos no es la que tiene un 0, sino la que tiene diferente de 0. Eso lo cambiamos con este símbolo aquí. ¿Ok? Este símbolo significa diferencia, esto que está aquí. Entonces, usted va a recorrer el vector y si usted encuentra un dato diferente a 0, lo muestra. ¿Ok? De lo contrario, pues no lo necesitamos mostrar. Con eso evitamos de que se impriman datos, ¿cierto? Se impriman posiciones de los vectores que están vacías, o sea, que no tienen nada, no han guardado nada. Entonces le decimos acá, system.out.print, y aquí vamos a mandar a imprimir todo eso, ¿ok? Entonces le decimos acá, por ejemplo, que primero nos imprima, vamos a decirle esto así. Vamos a colocarle aquí. En este caso sería la identificación, ¿cierto? Aquí sería identificación, ¿ok? Y que aparezca aquí al lado la identificación. Entonces sería el vector, se llama IDE, posición I. ¿Ok? Ahí está, imprime la identificación. Le damos un espacio en blanco, doble espacio, y mandamos a imprimir el segundo valor. ¿Cierto? Aquí le decimos que no se imprima el nombre del estudiante. ¿Cierto? Aquí estaría el nombre del estudiante. ¿Cierto? Le damos dos espacios. Aquí vendría la variable nombre del estudiante en la posición que corresponde. En este caso sería la posición I, para saber qué es del vector. ¿Ok? Ahí está, el nombre estaría aquí. Luego del nombre necesitamos que nos imprima el programa, ¿cierto? Ahí está el programa. Voy a decirle aquí que nos imprime el programa, entonces sería programa, ¿cierto? En la posición I, espacio en blanco. Aquí vamos a decirle que nos imprima la calificación. ¿Ok? Y ahí estaría la calificación del estudiante. Un espacio hacia abajo para que pueda colocar las demás. ¿Ok? Vamos a buscar aquí calificación, calificación. Vamos a ver aquí el nombre del vector, donde lo estamos colocando.
Calificación. Ok, esto nos lleva a la E. Ahí está. Ok. Ahí nos va a imprimir todo. Le damos un espacio hacia abajo para que en este caso no queden pegadas todos los valores como tal. Ok. Pues vamos a hacerle la prueba. Vamos a ejecutarlo acá. Vamos a decirle que liste. Obviamente no tiene nada para listar. Por eso es que no nos muestra absolutamente nada. No tenemos nada registrado. ¿Ok? Aquí también es importante en la opción número 2, que es la de listar, que se utilice el enter lectura next line falso, pues la lectura falsa para que se detenga. Entonces aquí le vamos a decir else if, ¿cierto? Opción 2. Y aquí en la opción 2 vamos a llamar la función que se llama listar. ¿Ok? Y por último, le mandamos aquí el truquito que le colocamos para que se detenga. Vamos a verificar. 2, ok, lo muestra en blanco porque no hay nada, o sea, no tiene absolutamente nada para mostrar. Vamos a colocarle aquí algo que sirva para mostrar. Aquí, por ejemplo, antes del for, le podemos decir función limpiar pantalla. Mandemos aquí un system.out.print. Y aquí le mandamos lista de estudiantes registrados. Ok, ahí está. Vamos a mandarle un doble espacio. Listo, ahí está. Vamos a ver ahora cómo se comporta. Opción número 2, ahí está, miren, lista de estudiantes registrados, pero como no hay ningún estudiante, pues sale en 0 el valor, ¿ok? Vamos a hacer nuevamente la prueba. Vamos a registrar un estudiante Dulfran, programa de Ingeniería de Sistemas, estudiante registrado, y ahí está, miren. Entonces me aparece la identificación es 123, el nombre es Dulfran, el programa es Ingeniería de Sistemas y la calificación es null, mírenla aquí. ¿Esto qué significa? Que el estudiante no ha sido evaluado, ¿ok? Eso es lo que tenemos que tener aquí en cuenta. Este estudiante no lo han evaluado, miren que no le aparece la nota, ¿ok? Vamos a registrar otro. Voy a registrar a este estudiante. Programa de electrónica. Lo registro y ahí está. Entonces, miren, aparece la información, ¿cierto? Pero miren que la calificación, por ejemplo, de este estudiante, ¿cierto? Es nula y este es nula. O sea, no lo han evaluado ni este ni a este. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Comprendido todo? Listo, perfecto. Así me gusta. ¿Qué dicen los demás? ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Todo claro? Por aquí ya me contestó JJ, ok, está interesante, ok, claro que sí. Cosas nuevas. ¿Listo? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Camila 1, Camila 2? Jesús, ¿qué dice Miguel, Giselle? ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Todo comprendido? Comprendido, profe. Listo, excelente Miguel, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Ya tenemos entonces estas dos opciones, registrar y listar. Vamos a hacer la opción de evaluar. Esta opción sí va a tener una característica bastante particular porque en esta nosotros nos vamos a basar en la posición en la que se encuentra, lo que comentábamos al principio. Por ejemplo, yo tengo que buscar al estudiante. Necesito hacer un recorrido y decirle, bueno, búscame al estudiante con documento 321. Ah, 321 es este estudiante. La nota que yo calcule para él la tengo que poner en su posición para que luego cuando lo recorras todo completo debe estar en esa misma posición su calificación. ¿Ok? Entonces, ahora sí, manos a la obra. Vamos a hacer aquí, en esta parte,
static void función calificar. ¿Ok? Evaluar, creo que la llamamos nosotros. Evaluar. Listo. Mira tú eso, mira. Va acá, listo. Hay una chispoteada, muchachos. Bueno, entonces, para poder evaluar a un estudiante, yo tengo que consultarlo, ¿cierto? Tengo que primero buscarlo para saber en qué, en este caso, en qué posición se encuentra para luego, pues, guardar allí la nota. Entonces, esta función ya la habíamos hecho antes, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo como especie de repaso. Limpiamos la pantalla. Vamos a mandar aquí un system.out.print. ¿Cierto? Y aquí le vamos a decir el sistema de evaluación estudiantil. Como para darle un poquito de pedigrí al programa. Vamos a ponerle pedigrí o dot-chow. Total es que tiene que verse un poco interesante. Entonces limpia la pantalla, nos muestra esto acá de este lado y ahora sí viene lo interesante. Para yo poder buscar al estudiante, yo necesito un dato que sea preciso. ¿Cuál es el dato preciso? La identificación. El ID. Exactamente, muy bien. Entonces aquí le vamos a solicitar system.out.print, ¿cierto? Le vamos a solicitar ese valor. Le vamos a decir aquí. Es un momentico que este teclado quedó todo como poseído. Print, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir entonces identificación. ¿Ok? Para que nos suministren ese dato. Y a través de ese dato, pues vamos a hacer la búsqueda. ¿Ok? Entonces vamos por acá. Vamos a tomar aquí una variable de tipo entero. int ID, vamos a llamarla así. Es igual parse in next line. Recuerden que todo lo estamos capturando como si fuesen caracteres. ¿Ok? Mírenla aquí. Esto es como si fuese un carácter. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos también hacer nosotros en este caso? Podemos hacer de que la función evaluar sea una función con parámetros. ¿Ok? Vamos a hacer esta función con parámetros para que ustedes vean que no solamente se pueden enviar sin parámetros, sino que también así como lo hacíamos en Python, que las funciones tenían parámetros. Entonces, else, if, int opción, en este caso sería la opción número 3. ¿Listo? Y aquí vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle aquí que limpie la pantalla. ¿Ok? De hecho, esto lo podemos mandar acá. Bueno, vamos a mandar todo aquí. Vamos a decirle que limpie la pantalla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar todo esto desde acá. Listo. Entonces, limpia la pantalla, manda el letrero principal y va a capturar el dato. ¿Ok? Una vez que ya tenemos el dato capturado, se lo vamos a mandar a esta función que se llama evaluar. ¿Ok? Entonces le decimos aquí función evaluar y le decimos int ID. ¿Ok? Mírenlo ahí. ¿Por qué nos aparece este error? Porque nos dice, mire, el método FNT evaluar, que es el que está aquí abajo, requiere en este caso un argumento o también llamado parámetro. ¿Ok? Nosotros se lo estamos enviando al momento en que invocamos la función, pero no, la función no lo tiene. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A crearlo por acá. Si el parámetro o el valor que se capture es entero, el parámetro tiene que ser entero. Te lo voy a llamar aquí ID. ¿Ok? No necesariamente el parámetro tiene que tener el mismo nombre que la variable. ¿Ok? Aquí yo estoy cumpliendo la norma. Recuerden lo que nosotros vimos en el documento LT54, que es el documento donde tiene toda la normatividad de programación a través del Ministerio de las TIC. Ustedes se dieron cuenta que ahí se estipula cómo se deben llamar las variables. Por eso es que nosotros aquí tenemos FNT, por eso tenemos INT, por acá tenemos BLN, ¿cierto? Y así sucesivamente algunas cositas por ahí.
Entonces, aquí se le manda los parámetros, no es obligatorio que tengan esa característica, pero aquí lo recibimos, ¿ok? Lo capturo aquí, lo recibo acá y ya empiezo a procesar acá. Entonces, aquí le voy a decir, for, vamos a hacer el recorrido, ¿cierto? ¿Hasta dónde debo recorrerlo? Debo recorrer todas las posiciones, ¿ok? ¿Cuántas posiciones tiene? Tiene 11 posiciones, por lo tanto, esto debe llegar hasta 10 con incremento en 1. Por eso le colocamos y más. ¿Ok? Ahí está. Necesito recorrer todo el vector, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo en este caso al usuario? La identificación, o sea, que el vector que vamos a recorrer es este. O sea, vamos a recorrer de esta manera el vector. Tan, hasta que encontremos una coincidencia entre lo que el usuario busca y lo que se encuentra almacenado en el vector. ¿Ok? Si lo encuentro, guardo la posición para poder sustraer los datos. Entonces aquí le vamos a preguntar si ID es igual a IDE en la posición I. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo allí? Este ID es el parámetro que recibe la función que nosotros se los enviamos hacia acá. O sea, lo que el usuario nos digita, lo guardamos en esta variable y se lo mandamos como parámetro aquí a la función. La función lo recibe acá, función evaluar, y luego yo le estoy diciendo, ese parámetro que yo recibo en la función que lo envió el usuario, tiene igualdad o coincidencia de igualdad en el vector. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si él me manda 321, busque 321, él va aquí. ¿Esto es igual a 321? No. ¿Esto es igual a 321? Sí. Ah, entonces aquí es donde lo encontré y por lo tanto este es el que voy a actualizar. Entonces, aquí le estoy diciendo, si el ID que mandaron es igual al que está almacenado, quiere decir de que aquí es donde se encuentra el dato. Vamos a utilizar unas variables para hacer este proceso. La primera variable se va a llamar BLN SW y va a tener como valor falso, ¿ok? Esto es una variable booleana, ¿ok? Mírenla aquí. Ven que le estábamos declarando de tipo entero. Con razón era que aparecía así. Listo. ¿Para qué vamos a utilizar esta variable booleana? Esta variable booleana va a determinar si el dato fue encontrado o no fue encontrado. O sea que aquí vamos a tener dos valores, false o true. Si el valor false original que tiene la variable SW es al final del recorrido se mantiene false, quiere decir de que no existe una coincidencia entre el dato que ingresó el usuario y lo que está almacenado en el vector. Pero si esta variable cambia de false a true, quiere decir de que sí es verdad que existe una coincidencia de ese dato almacenado en el vector. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocarle un comentario. Esta variable es para verificar si existe o no coincidencia en la búsqueda. ¿Ok? Eso es lo que realmente hacemos con esta variable. Entonces yo aquí le voy a decir, mire, a BLN switch es igual a true. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya existe una coincidencia. O sea, si es igual lo que busco a lo que está guardado, entonces, por favor, aquí en este caso, ¿cierto? Asígnele un valor diferente. Esto significa, en pocas palabras, que lo encontró. Encontró coincidencia de búsqueda. ¿Ok? Quiere decir de que sí está. ¿Ok? Encontró. Está mal escrito. Listo. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Necesito guardar la posición en la que encontré ese dato. Entonces voy a usar una variable por acá. int post b. ¿Ok? Esta que está aquí. ¿Por qué no la puedo utilizar como int post normal? Porque miren que int post es la que controla el ingreso de los datos de los tres primeros vectores. Por eso utilizamos aquí post b.
Entonces le decimos aquí int postb es igual a i. ¿Ok? ¿Por qué i? Porque la variable i es la que va incrementando las posiciones del vector. O sea, yo aquí estoy guardando la posición en la que quedó la coincidencia. Y aquí le mandamos un comando que se llama break. Este comando también lo habíamos utilizado, en este caso, en Python. Recuerden que este comando permite detener la ejecución del ciclo. Sea for, sea while, sea do while, no importa. Usted le coloca un break y automáticamente él se detiene y no sigue haciendo más iteraciones. ¿Ok? Aquí está todo lo que necesitamos. Entonces le decimos aquí, vea, si pln sw es igual a false. ¿Qué significa si es igual a false? Que hizo todo el recorrido y nunca cambió su valor original. Recuerde que él originalmente, al momento en que se hace la consulta, tiene un valor false por defecto. Mírenlo aquí. ¿Ok? Pero si él recorre todo el vector y no encuentra ninguna coincidencia, él sigue devolviendo un valor falso. Entonces nosotros aquí le vamos a decir al usuario system.out.print, le vamos a decir este estudiante o el estudiante con ID, pues aquí le decimos cuál es la ID, ¿cierto? No se encuentra registrado. ¿Ok? Y ahí está. Vamos a cerrar aquí las comillas. Listo. Quiere decir que hizo todo el recorrido y sigue siendo falso. Por lo tanto, nunca hubo una coincidencia entre los datos. Si no, es todo lo contrario. Quiere decir de que no devolvió un valor false, sino que devolvió un valor true. Quiere decir de que encontró ese dato almacenado dentro del vector. Si lo encontró almacenado dentro del vector, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero que todo, desplegar la información del estudiante y pedir las notas para calcular su definitiva, ¿ok? Entonces aquí vamos a mostrarle esos datos. Vamos a decirle aquí system.out.print, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí /n. Aquí entonces le vamos a decir, bueno, primero que todo, ya la identificación está colocada, sería el nombre del estudiante, ¿cierto? Entonces, aquí le diríamos nombre E, que es el vector, en la posición ¿cuál? int postb. ¿Ok? Yo le estoy diciendo, devuélvame lo que encontró en esta posición. ¿Ok? Bueno, aquí hay un detalle y es que la variable no ha sido inicializada. Aquí simplemente le decimos que le inicialice, por ejemplo, en 0 y listo. Ahí se corrige. Es porque no tenía un valor por defecto al iniciar el recorrido. Entonces, postb es la variable que contiene la posición en la que encuentra. Entonces, vamos a hacerlo gráficamente. Supongamos que yo estoy buscando, vamos a poner aquí un documento que sea el 3306, el puerto de MySQL. Listo, entonces yo le digo, el dato que estoy buscando es el dato 3306. Él empieza por la posición 0 y dice, aquí no está el 3306. Va a la posición 1, aquí tampoco está. Va a la posición 2, aquí tampoco está. Va a la posición 3 y dice, sí, aquí está. Entonces, este 3 queda guardado ¿dónde? Queda guardado aquí en int post, porque yo le digo guárdalo. Y como le mando un break, él se detiene. ¿Ok? Él se detiene aquí. Prácata. ¿Ok? Y me guarda la posición de la i que tenía en ese momento. ¿Ok? Me la guarda. ¡Tin! Entonces ya yo sé que lo que voy a imprimir, todos los datos que necesito buscar son los que están en esa misma posición. Entonces yo le digo, me vas a devolver lo que está en la 3 de nombre, en la 3 de programa y en la 3 de calificación. ¿Ok? Aunque en este caso, como lo vamos a evaluar, no es necesario que le devolvamos calificación. Entonces, le vamos a devolver solamente lo que necesita saber. Sería system.out.print
out.print, ¿cierto? ¿Y qué necesita saber? El programa. Le decimos aquí programa, ¿cierto? Y aquí sería entonces más programa en la posición int postB, ¿ok? Ahí está para que me devuelva el programa que coincide, pero de ese estudiante. Mírenlo acá, ¿ok? Me va a devolver el nombre que corresponde y el programa. La ID no, porque la ID ya la digitamos y ya la tenemos, ¿ok? Bueno, entonces ya me está devolviendo aquí estos datos. Como lo que nosotros vamos es a evaluar, ahora sí necesitamos pedirle al estudiante las notas para evaluarlo, ¿ok? Entonces vamos a mandarle aquí en la última un \n para que no quede tan pegado, ¿ok? El ejercicio de calcular la nota definitiva por porcentaje, nosotros ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Aquí simplemente lo vamos a replicar para anexarlo a esta parte del ejercicio. Entonces, vamos a decirle aquí system.out.print, ¿cierto? Vamos a mandarle inicialmente un \n para que baje aquí y le decimos nota ingrese la nota o la primera nota. Primera nota. ¿Ok? Listo, ahí está. Vamos a capturar esa nota. ¿Ok? Entonces vamos a decirle acá, float, vamos a utilizar una variable con punto decimal, n1 es igual a float.parseFloat de lectura.nextLine. Ahí está. ¿Ok? Mírenlo aquí. Recuerden que esta variable va a tener puntuación decimal porque el estudiante puede sacar un 4.3, un 4.5, un 4.8, un 3.2. Tiene puntuación decimal, por lo tanto no puede ser un entero. Vamos a recibir la segunda nota, out.print. Aquí le decimos ingrese, vamos a colocarle aquí, ingrese la segunda nota. ¿Ok? Ahí está. Float N2 y ahí está. ¿Okay? Esto es una ayuda que nos ofrece el Tabnine. Ya habíamos trabajado y hemos tocado el tema de Tabnine que nos permite ayudar en la codificación. Vamos aquí con system.out.print y le decimos que ingrese la tercera nota. ¿Ok? Bueno, aquí este float es con F minúscula. Acá también sería float. Listo, ahí está. Nos ayudamos con el Tabnine y ya tenemos las tres notas capturadas. ¿Ok? Esas tres notas se capturan. Miren, todo esto sucede, ¿cierto? Porque se encontró el estudiante. En caso de que no lo encuentre, nunca va a entrar a esta parte. No nos muestra sus datos y menos nos pide esta información. Aquí vamos a calcular la definitiva. Float definitiva es igual, vamos a hacer aquí el cálculo. Entonces sería nota 1 multiplicado por punto 30 más, vamos a ver aquí, punto 20, perdón. En este caso nosotros modificamos estos porcentajes. Punto 20 sería la nota 2 multiplicado por punto 40 más la nota 3 multiplicado por punto 40. ¿Ok? Ahí tenemos toda la operación matemática. ¿Ok? Aquí nos manda, nos dice de que existe una conversión de double to float. Quiere decir de que probablemente el tamaño que arroje sea demasiado grande y necesites cambiar el float que tenemos aquí por un double. ¿Okay? Pero acá tenemos una ayuda que nos dice, usted también puede hacer un casteo. ¿Okay? Un casteo es para, lo habíamos explicado en la sesión de clase anterior, y es que este nos permite mantener la precisión del tipo de datos que ya tenemos en este caso. Entonces le decimos aquí, hago un casteo y listo. Lo que hace es decirle, bueno, se va a mantener el valor flotante a pesar de que en este caso pueda arrojar un número más grande, lo va a ajustar a ese número. ¿Okay? Aquí lo único que hace falta es, una vez que se calcula la nota, pasarla al vector, en este caso,
¿ok? Que es el vector de calificaciones que tenemos aquí. El vector es string, por lo tanto necesitamos hacer una conversión. Entonces sería calificación, que es el vector, en la posición, ahí es donde está la cosa interesante, y es que miren, ¿dónde se encontró el estudiante? En post B. Entonces, si yo hice el recorrido y lo encontré en la 3 es que voy a guardar su nota para que coincidan todos en la misma dirección. Entonces sería en INT post B, mírenla aquí. Es igual, ¿cierto? En este caso sería value of, ¿cierto? A verlo aquí. Sería def, a ver por qué no nos aparece la opción, value of def. Vamos a ver si no las corrige aquí, método value.float, no. Vamos a ver por qué no lo está cogiendo. Punto, no está permitiendo aquí. Porque no trae el método. A ver por qué no nos trae el método para que lo podamos guardar aquí. Porque en este caso, string. Ok, listo. Teníamos que decirle que era un string. Aquí sería def. Listo, el método. El tema era el nombre del método. Listo. Entonces, ese método value of no se encuentra así como lo estaba tratando de hacer yo, llamándolo directo, sino que se encuentra dentro de string. ¿Ok? Este es un método, en este caso, de este tipo de datos. Y listo. Aquí ya quedó almacenado. Aquí nosotros podríamos mandarle un system.out.print, ¿cierto? Y decirle por acá, en este caso, vamos a mandarle un valor, una línea hacia abajo. El estudiante, ¿cierto? Aquí sería nombre E en la posición INT post B ha sido evaluado con éxito. Listo. Ahí está. ¿Ok? Y esto no es necesario. Listo. ¿Por qué aquí estoy utilizando nombre E y INT post B? Porque el nombre del estudiante no lo tengo aquí, a diferencia de cuando lo registramos, que aquí sí teníamos la variable, mírenlo acá. Mientras que acá tengo que valerme de la búsqueda que ya he establecido de esa posición para saber el nombre del estudiante. ¿Ok? Vamos a mandarle aquí un espacio hacia abajo. Y se supone que allí debería evaluar en este caso al estudiante y registrarlo, y luego que lo listemos debería aparecer la nota. Vamos a verificar a ver cómo nos va. Ok, vamos a registrar al estudiante. Ulfran, programa de formación Ingeniería de Sistemas. Registrado, listar, ahí está. Mire que la calificación del estudiante en este momento es null. O sea, quiere decir de que no tiene ninguna evaluación. Vamos a evaluarlo. Me dice identificación. Miren que aquí ya me aparece Dulfran, pero aquí tenemos un problema. Miren que aquí hay que darle un espacio hacia abajo. Recuerden que el profe es muy perfeccionista con esta cuestión y no me gusta que vaya a quedar así feo. No importa, metemos los datos otra vez. Listo, identificación, el nombre, ingeniería y sistemas, ¿cierto? Vamos a evaluar, vamos a verificar, ahí está. Identificación, ahora sí, el nombre del estudiante es Dulfran, el programa de Ingeniería de Sistemas. Vamos a registrar la primera nota, 4.3, 4.2 y saca un 5. Listo, ahí se supone que hizo ese proceso, nos hizo falta colocar el Enter como para que se detenga allí. Y ahí está, miren, 4.54. O sea, quiere decir de que ahí se ha evaluado el estudiante, ¿cierto? Se evalúa el estudiante y se ha reemplazado, o sea, se ha guardado
esa nota allí. En este caso, 4.54 querría decir que esta persona aquí tendría 4.54, ¿ok? Eso es lo que está haciendo allí. Buscó al estudiante, se encuentra en la posición 0 y allí fue donde reemplazó ese dato. Vamos a registrar 2 estudiantes más. Vamos a registrar a 321, Matthew, electrónica. Vamos a registrar otro estudiante. Administración de empresas. ¿Listo? Listo. Y miren esto. El estudiante Matthew y el estudiante Karen, miren que tienen su calificación en nulo. Eso quiere decir de que aún todavía no han sido evaluados. Vamos a evaluar, por ejemplo, en este caso a Karen. Ahí está. Vamos a evaluarla. Vamos a sacar un 4.5, 4.7, 3.9. Ahí está. Hizo la evaluación. Listamos y miren que ya aparece evaluado. ¿Quién hace falta por evaluar? Vamos a evaluarlo. 321. Ahí está la información de él. Nota 3.8, 4.0 y 3.5. ¿Listo? Vamos a listar y ahora ya aparece el estudiante evaluado. ¿Ok? Miren que aquí hicimos 2 procesos diferentes. Un proceso para registrar al estudiante y otro proceso para cambiar su nota. ¿Ok? La nota es un proceso independiente que es el de evaluación. ¿Ok? Aquí lo único que nos hizo fue que una vez que se actualizara, o sea, luego de mandara esta lectura falsa que tenemos aquí para que pueda mostrar el mensaje, ¿ok? Vamos a hacerle una prueba sencilla. Voy a registrar nuevamente mis datos. Ok. Miramos. Evaluamos el estudiante. 4, 4, 4. Miren que ahora sí. ¿Ok? Nos hacía falta. Miren que hasta aparece el nombre del estudiante. Hacía falta decirle que un golpe falso allí de tecla para que se quede esperando el dato a registrar. ¿Ok? Ahí sí ya lo listamos, pues el estudiante queda con su nota como tal. Nos hace falta cerrar, ¿cierto? El de salir. Vamos a hacer aquí la opción de salir. EOS, if. Aquí sería INT opción igual a 4. ¿Cierto? Y simplemente para salir es decirle que la variable booleana de control ya no es true, sino false. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho aquí. Miren que la variable booleana que al principio declaramos con true es la que controla el ciclo. Al momento en que yo le digo que la opción es número 4, la cambia. Cuando él retorna otra vez acá arriba, o sea que se da la vuelta al ciclo, se encuentra que ya no se cumple y se termina el programa. Vamos a hacerle la prueba. Si yo presiono 4, miren, el programa se termina, ¿ok? Deja su ejecución en este caso, ¿ok? Muchachos, ¿qué tal estuvo allí? ¿Despejamos dudas? ¿Se comprendió todo el proceso que hemos estado trabajando? ¿Sí es claro hasta ahí todo? Sí, profe. ¿Okay? ¿Qué dicen los demás? ¿Todo claro? Entre más ejercicios vamos haciendo, ¿cierto? Nos vamos amoldando, nos vamos adecuando a este nuevo lenguaje. Pues obviamente veníamos con Python, la sintaxis de Python es muy sencilla, ¿cierto? Y digamos que cuando ya llegamos a Java encontramos de que hay otras cosas diferentes a tener en cuenta allí. Pero todo esto es práctica, ¿ok? Todo esto es práctica, ya que, pues, como dicen por ahí, la práctica hace el maestro y la práctica también perfecciona las habilidades, ¿ok? Bueno, muchachos, este video yo lo voy a compartir a través de mi canal de YouTube, ¿ok? Apenas el video esté montado en el canal de YouTube, yo les voy a compartir a ustedes el enlace para que ustedes, viendo el video, armen el programa, o sea, lo van a codificar, ¿vale?
Una vez que lo codifiquen, vamos a crear el espacio de la plataforma. Mejor dicho, una vez que lo terminen de codificar, lo vamos a revisar a ver qué dificultades tuvieron, qué detallitos de pronto están por ahí sueltos. Y una vez que ustedes ya lo tengan todo listo, lo subimos en la plataforma. ¿Ok? ¿Claro todo hasta allí? Listo, profe. Profe, ¿no puede dejar uno para repasar? Claro que sí, no se preocupen que yo, aparte de este que les estoy dejando para que codifiquen, les voy a dejar otro para que practiquen el fin de semana. Les voy a entregar el requerimiento para que ustedes lo codifiquen. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Ok, bueno muchachos, nos vemos en una próxima sesión. Recuerden que les voy a compartir el enlace y les voy a compartir pues el requerimiento del que ustedes van a trabajar de forma autónoma. ¿Ok? Se cuidan, nos vemos la próxima y felices códigos para todos.